Siguiente. Bropiaiting. Es uno de los nuevos tipos de micromachismo. Bropiaiting viene de las palabras en inglés brother, que significa hermano, y appropriating, que significa apropiarse. Es el hecho de que un hombre se apropie y se lleve el crédito por una idea que, en la práctica, fue generada por una mujer. Margaret Kane, Rosalind Franklin, Nettie M. Stevens son algunas de las mujeres que han sufrido este tipo de violencia y que sus ideas han contribuido a grandes descubrimientos en el mundo. Es muy importante conocer este tipo de acciones para condenarlas y evitar que se repitan. Es por eso que el término micromachismos no debería minimizar estas conductas. Y recuerda, mujeres seguras por una vida libre de violencia. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político que queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres. En el marco de actividades de los 16 días de activismo del Instituto Estatal de las Mujeres, se llevó a cabo el evento titulado Pinta un mundo sin adicciones, en la biblioteca José María Pino Suárez, donde participaron las categorías junior y juvenil. De igual manera, se llevó a cabo la obra teatral El Rastro, dirigida por Alex de la Cruz. Los 3 finalistas ganadores de cada categoría fueron acreedores a un premio electrónico por su mejor habilidad. Muchas felicidades a todas y todos. Gracias por participar. Excelente, muy entusiasmado y agradecido por la oportunidad de haber presentado esta obra, que esperemos que funcione para promover un mensaje, ¿no? Para todos los jóvenes. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres. Hoy, 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El compromiso mundial lo asume el Instituto Estatal de las Mujeres para prevenir y erradicar la violencia en contra de nuestras mujeres y nuestras niñas u otras formas de violencia de género. Tabasco se une al Día Naranja. Cero tolerancia a la violencia de género. Únete. 16 días de activismo por una vida libre de violencia. 25 de noviembre, Día Naranja. Instituto Estatal de las Mujeres y el Instituto Nacional de Desarrollo Social, a través del programa PAIMED, trae para ti el espacio Mujeres Seguras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. La violencia en contra de la mujer es algo que se debe de eliminar. Es por eso que te invitamos a los 16 días de activismo para eliminar la violencia en contra de la mujer. Desde el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, todos los días estaremos subiendo contenido enfocado a esta actividad. Los 16 días de activismo es una campaña internacional que se realiza cada año. Así que únete y sé parte del cambio. Habrá conferencias, conversatorios, infografías, para que conozcamos la importancia de la erradicación de la violencia de género. Síguenos en todas nuestras redes sociales y recuerda, Mujeres Seguras por una vida libre de violencia.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres. El Instituto Estatal de las Mujeres te invita a participar a los 16 días de activismo por la eliminación de la violencia como parte de la campaña mundial que establece la Organización de las Naciones Unidas año con año, con el propósito de visualizar la violencia en contra de las niñas y mujeres, generando un cambio de conciencia y promoviendo la prevención y eliminación de la violencia de género. Daremos inicio el día 25 de noviembre, entre otras actividades alusivas, con la conferencia magistral de la activista mexicana Olimpia Coral Melo Cruz, referente nacional e internacional en la lucha por los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia en el ambiente digital. Únete y forma parte de estos 16 días de activismo, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, en los que estaremos realizando diversas actividades a favor de la prevención y erradicación de la violencia en Tabasco. Contaremos con transmisiones en vivo vía redes sociales, conversatorios, videos alusivos a la prevención y eliminación de la violencia, cápsulas informativas, círculos de reflexión, así como actividades deportivas, recreativas, culturales y la iluminación de edificios gubernamentales con el propósito de promover la cultura de una vida libre de violencia. Consulta el calendario de actividades en nuestras redes sociales y únete. 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. Hashtag No Más Violencia. Instituto Estatal de las Mujeres. El 25 de noviembre de 1960, la vida de Patria, Minerva y María Teresa se extinguieron en el fondo de un acantilado, en la costa de la República Dominicana. El apellido Mirabal es uno de los más recordados por tres hermanas que fueron asesinadas injustamente por querer la paz y la justicia en su país. Ellas eran activistas y lucharon junto a sus parejas en contra del dictador Rafael Leónidas Trujillo, mismo que mandó apresar a sus maridos. Un día, cuando iban de visita a ver a sus esposos a la cárcel, fueron bajadas del auto y llevadas a un lugar solitario, donde fueron golpeadas y apuñaladas hasta perder el aliento. Es por ello que a partir de esa fecha se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género y son recordadas como las tres mariposas. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Samantha Yutsey Hernández Gómez, licenciada en Comunicación y promotora del programa PAIMEF 2021. Derivado de los recursos federales convenidos entre el Instituto Nacional de Desarrollo Social y el Instituto Estatal de las Mujeres, provenientes del programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas 2021 y del programa anual autorizado denominado Consolidando Acciones que Garantizan la Igualdad y la atención integral de las mujeres, sus hijas e hijos en Tabasco, el día de hoy se está llevando a cabo un conversatorio con una de las temáticas de las estrategias nacionales y temas prioritarios del PAIMEF. Les recordamos mantener sus micrófonos apagados. En caso de tener una pregunta o querer realizar un comentario, les pedimos alzar la mano o colocarlo en el chat. Al finalizar tendremos un espacio de preguntas y respuesta. Asimismo, a manera de lista de asistencia, les pedimos colocar su nombre completo e instancia de donde nos acompañan. En la caja del chat les pedimos contestar el prester que se está compartiendo en unos momentos más. Sean todos bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio. El día de hoy tenemos un tema muy interesante titulado Reconocimiento de los derechos en personas con discapacidad. Como primer punto de la orden del día, le doy la más cordial bienvenida a la maestra Vanessa Colorado Arias, coordinadora de unidades de atención PAIMEF.
en representación de la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez, directora general del Instituto Estatal de las Mujeres. Adelante, por favor, le escuchamos. Hola, buenas tardes, Samantha. Buenas tardes a todas y a todos quienes se encuentran hoy con nosotros en un conversatorio más en conmemoración a los 16 días de activismo que estamos llevando a cabo a favor de la erradicación de la violencia de género. Tenemos, como bien dijiste, perdón, el tema del conversatorio, el reconocimiento de los derechos en personas con discapacidad. Estamos también a favor de eliminar la discriminación que existe hacia las personas con alguna discapacidad o capacidad diferente. Al respeto a su dignidad, a su autonomía individual y a la toma de decisiones propias y la independencia de estas personas, a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades. Es lo que se busca en estos temas: sensibilizar, crear empatía a todas y a todos quienes nos ven a través de las diferentes redes sociales. Agradezco, y en nombre de la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez, titular del Instituto Estatal de las Mujeres, les doy la más cordial bienvenida a todas y a todos, y en especial a la maestra Lili Dolores, quien hoy será la ponente, quien a través de su aprendizaje que ha adquirido en temas de derecho nos va a poder dar a conocer esta parte de las personas con capacidades diferentes, que puede ser que en algún momento nosotros creamos que son limitaciones, pero realmente son personas que nos enseñan que la discapacidad y la capacidad que cada uno tiene es diferente y que no tiene límites. En nombre de la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez, titular del Instituto Estatal de las Mujeres, le doy la más cordial bienvenida a todas y a todos, y que sea de mucho provecho y conocimiento para todas y todos. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, maestra Vanessa Colorado Arias, coordinadora de unidades de atención PAIMEF. Siguiendo entonces con la orden del día, damos la bienvenida a la abogada Lili Dolores Pérez, Casasux, profesionista del programa PAIMEF. Ella es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de Los Ángeles de Puebla en el 2017. Es abogada litigante en el derecho particular desde el año 2004 hasta el 2011. Jefa del Departamento de Procedimientos Jurídicos de la Oficina del Abogado General de la UJAT del año 2011 al 2020. También es profesora investigadora de la UJAT del año 2017 al 2020. También es profesora en el área de Derecho de la Universidad Salazar en Pichucalco, Chiapas. Asimismo, es licenciada por la UJAT y tiene una maestría en doctorado penal. También tiene un doctorado en educación por la Universidad Maya de Chiapas. Actualmente, en el 2021, ella es abogada del programa de atención PAIMEF en el municipio de Teapa, Tabasco. Así que démosle la bienvenida entonces a la abogada Lili Dolores Pérez, a quien se le agradece mucho que nos acompañe el día de hoy en este tipo de eventos que buscan, por supuesto, la prevención y la educación para el beneficio de la sociedad, en especial de las mujeres. Así que le cedemos el uso de la voz a la abogada Lili Dolores. Adelante, por favor. Tienes cerrado tu micro, Lili. Está cerrado su micrófono, abogada Lili. Si pudiera, por favor, abrir. ¿Ahí ya? Sí, ¿Se me ahí escucha? Escuchamos. Adelante, Bueno, por favor. buenas tardes a todas y todos. Como bien lo señala la compañera, soy abogada, representando acá en Teapa el programa PAIMEF, asesorando a víctimas de las diversas violencias que se sufren pues, en las mujeres. Y ahí estamos para servir a todo aquel que lo necesita, a toda aquella que lo necesita. Hoy hablaremos del tema reconocimiento de los derechos en personas con discapacidad. Este modelo, ¿sí?, es el modelo social de los derechos humanos, es del que vamos a hablar, que es el que contempla precisamente todas aquellas diferencias que sufren todas esas personas que sufren de alguna discapacidad. Este movimiento surgió por una vía independiente promovido por los organizadores de la civil en el Reino Unido y de los Estados Unidos de América entre los años 60 y 70 del siglo pasado. Con este modelo se replantean las causas de la discapacidad que antiguamente eran consideradas enfermedades.
todo se veía médicamente. Y por ello existían barreras externas, pues, que generaban inaccesibilidad para todas esas personas que sufrían de las diversas mal llamadas discapacidades, que como le he dicho, eran consideradas como una enfermedad. Este modelo considera a la discapacidad como una experiencia universal humana. Reconoce que la discapacidad es el resultado de la interacción con ambientes no accesibles. Afirma que son tales entornos y no las deficiencias pues, que sufren las personas, las que inhabilitan a estas personas con discapacidad, restringiéndoles el ejercicio de sus derechos y las libertades de que todo mundo tenemos derecho, pues tal y como lo señala nuestra Constitución en su artículo 1. Defiende asimismo que dichas limitaciones para el pleno desarrollo son productos de las barreras impuestas por el Estado y la sociedad, y no por las particulares condiciones físicas, sensoriales e intelectuales que pudiera sufrir cualquier persona. Como vemos, va encaminado la idea a que es la sociedad la que limita esos derechos de todas esas personas con las diferentes discapacidades que iremos viendo más adelante. Lo anterior no implica que deban suspenderse los esfuerzos de la medicina. Dice, no hay que desarraigar por completo, ¿no? La idea de que pudiera necesitarse de, más bien que se necesita, ¿sí?, de médicos especialistas en diversas materias para rehabilitar a algunas personas que sufren alguna discapacidad que pudiera llevarlos a mejorar, pues, su vida. Y pues se necesita de la ciencia para ofrecer soluciones a la salud de esas personas, así como la rehabilitación a esas personas con discapacidad. También se nos señala algunas oportunidades que implican precisamente erradicar la confusión entre discapacidad y enfermedad, como bien lo señalábamos anteriormente, ¿no? Ya no vemos a una persona que sufre de alguna discapacidad como un enfermo. Eso es de lo que se trata. Hay que desmontar el mito del sufrimiento. Pensamos que una persona, por ejemplo, se me ocurre, una persona que sufre de ceguera, pero así nació, esa persona así nació padeciendo esa ceguera, ¿no? No es una enfermedad. Esa persona es normal como cualquiera de nosotros, no tiene un sufrimiento como tal. Yo creo que este sufrimiento lo podría tener una persona que vio toda su vida. Por ejemplo, las personas que, creo que es muy frecuente en las personas que sufren diabetes, van perdiendo poco a poco su vista, hasta llegar al grado de que dejan de ver completamente. Entonces yo creo que ahí sí hay un poco de sufrimiento debido a que toda su vida disfrutaron de la visión, conocieron la luz, conocieron los colores, conocieron las diversas formas, no sé, la naturaleza, pues en sus diversas manifestaciones. Entonces para esa persona sí es un poco más difícil el aprender a vivir con su ceguera, ¿no? Pero una persona que desde muy pequeño nació ciego, yo creo que aprende a vivir con esa mal llamada limitación. ¿Y cuál es la limitación que existe? La limitación que la sociedad le impone, precisamente al no brindarle la amplitud de derechos de que gozamos todos los seres humanos. Tenemos que promover la desnaturalización, dice, de que las personas o sea, que son funcionales, pues, para todo. Fomentar la capacidad de autodeterminación de las personas con diversidad funcional. Hay muchas personas que padecen de alguna, no sé, discapacidad, pero que aprenden a, no sé, a desarrollar sus, no sé, aprenden pues a lograr desarrollarse en la sociedad en sus diversas esferas, ¿sí? También tenemos que erradicar el uso de términos que construyen una visión negativa sobre la discapacidad o diversidad funcional. Como bien decimos, toda persona con diversas discapacidades puede ser funcional.
nosotros somos los que no debemos limitarlas, pues, de esas funciones. Desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, recordemos de que estamos hablando del reconocimiento, pues, de esos derechos que tienen las personas con discapacidad. Entonces, hablamos de derecho internacional de los derechos humanos. El modelo social se plasma en 1999 a través de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las personas con discapacidad, de la Organización de los Estados Americanos, o sea, la OEA, cuyo preámbulo reafirma que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que las personas que no tienen ninguna discapacidad, incluido el derecho de no verse sometidas a discriminación, que muy regularmente se hace, ¿verdad? Se les somete a discriminación, las cuales emanan de la dignidad e igualdad inherentes de todo ser humano. El artículo 1 de la convención antes mencionada para la eliminación y prevención de la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad es propiciar su plena integración a la sociedad. De ello habla este artículo 2. Asimismo, el artículo 3.1 establece, entre otros acuerdos de los estados partes, o sea, de cada estado, por ejemplo, México firmó este convenio, por lo cual es su obligación adoptar las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad, a la que define como toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad. Antecedente de discapacidad, más bien, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad de sus derechos humanos y libertades fundamentales que, como bien sabemos, van relacionadas con el artículo 1 de la Constitución. La Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de aquella interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con todas las personas que, como señalamos antes, no cuentan pues con alguna discapacidad. El artículo 1, párrafo 2 de la convención antes señalada nos señala que las personas con discapacidad incluye aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Como bien sabemos, ¿cuáles son esas barreras? Las barreras son, por ejemplo, el acceso a la educación, el acceso a establecimientos, porque no hay rampas en algunos lugares, aún a estas alturas de esos tiempos, ¿no? No hay las rampas, o bien si las hay, muchas personas carecemos todavía de la educación necesaria y a veces hay gente pues que se estaciona en esas rampas, impidiendo así el libre acceso a las personas que lo necesitan. Como se observa, esta perspectiva convencional inicia reconociendo que las personas con discapacidad son igualmente dignas y por tanto tienen los mismos derechos que las personas sin discapacidad y destaca la importancia de su plena inclusión social y de su participación en la toma de decisiones. La convención de la que hablamos establece que los estados deben tomar todas las medidas que resulten necesarias para asegurar que las personas con discapacidad en condición de igualdad con los demás tengan acceso al entorno físico del cual hablábamos hace un momento, que les permitan vivir de manera independiente y participar plenamente
en todos los aspectos de la vida, incluyendo la identificación y la eliminación de obstáculos de acceso. También pugna porque no se vea limitada su libre participación en la vida cultural por barreras excesivas o discriminatorias a materiales culturales derivadas de la protección legal de la propiedad intelectual. Además, establece que los Estados parte, como bien decimos, México, al firmar este convenio se convierte en Estado parte y por tanto adquiere la obligación de prever que todas esas medidas de las que nos señala la Convención sean respetadas, ¿sí? Y no solamente sean respetadas, sino que se realice realmente y no quede en letra muerta. Por eso dice que los Estados partes deben recopilar, mantener y desglosar información adecuada, incluyendo datos estadísticos y de investigación para formular y aplicar políticas que permitan el cumplimiento de la Convención, como ya señalábamos hace un momento, y para identificar y eliminar esas barreras de las que sufren las personas que cuentan con alguna discapacidad. Es importante recordar que las barreras que limitan el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad inician con los estereotipos que la sociedad ha construido respecto a estas personas, porque perpetúan estos estereotipos, pues perpetúan estigmas, prejuicios y discriminación. ¿Qué es lo que hacemos a veces cuando vemos alguna persona que padece alguna discapacidad? Simplemente a veces por ver una persona en silla de ruedas, nos estamos confundiendo y pensamos que esa persona carece de entendimiento o lo tratamos de manera, no sé, a veces como inferior, ¿no? Este tema precisamente habla de ello, que no debemos crear estigmas, no debemos perpetuarlos. Hay que erradicarlos de nuestra mente, de nuestro vocabulario, de nuestro comportamiento, para pues terminar precisamente con aquella discriminación y estas personas pueden ser incluidos en todo el desarrollo de sus derechos contemplados, como dije, en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna. Por ello debemos tener presente que lo que impide a algunas personas con discapacidad, que esas personas con discapacidad ejerzan todas sus libertades, no es su diversidad funcional, sino el entorno inaccesible en el que conviven y que modificando pueden ser autónomas, pueden ellos, no sé, desarrollarse plenamente. Veamos en adelante los diversos tipos de discapacidad que existen. El segundo párrafo del artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace referencia a 4 tipos de diversidades funcionales, las cuales son físicas, mentales, intelectuales y sensoriales. Cabe notar que tal referencia es general y se ha ido modificando y aclarando a través del tiempo, ¿no? Luego de ello, vamos a ver cómo se ha ido diversificando y cómo se ha ido actualizando. Por ejemplo, la discapacidad motriz. De conformidad con el artículo 2, fracción 10, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, nos dice que es la secuela la discapacidad física o motriz es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, la sociedad, pueden impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos recomienda que al interactuar con una persona que sufra de discapacidad física o motriz, por ejemplo, si esa persona es usuaria de una silla de ruedas, al conversar con ella, dice que debemos estar a su misma altura y viendo a esa persona a los ojos. O sea, desde allí empezamos a tratarlos como igual, ¿verdad? Que no movamos ni manipulemos la silla sin su permiso o sin su solicitud.
de considerar que requiere ayuda, que debemos ofrecérsela. Y solo si esa persona acepta que le ayudemos, preguntarle de qué manera, de la manera adecuada, pues, de proporcionarle esa ayuda. Dejar también, muy importante, dejar a su alcance todas sus ayudas técnicas. Por ejemplo, cuando una persona utiliza muletas, bastones, que no se las cambiemos de lugar, ¿verdad? Porque les es necesario, pues, para tener una movilidad mejor. Algunos ejemplos de discapacidad motriz son parálisis cerebral, espina bífida, miopatía o distrofia muscular progresiva. Estos traumatismos cráneoencefálicos, derivados pues de traumatismos cráneoencefálicos, y son, por mencionar algunos de estos ejemplos de esta discapacidad motriz. O sea, que no tienen esa libertad de moverse, pues, porque alguna de sus extremidades no funcionan adecuadamente, digamos. Entonces, la segunda discapacidad de la cual vamos a hablar es la intelectual. La fracción 12 del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad explica que la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en la estructura del pensamiento razonado como en la conducta adaptativa de la persona, y que al interactuar con las barreras que impone el entorno social puede impedir su inclusión plena en la sociedad, pues, y también perder derechos de los cuales cuenta en igualdad de condiciones con todas las personas. Por ejemplo, los niños con discapacidad intelectual pueden sentarse, gatear o caminar más tarde que cualquier otro niño. Pueden igual, a lo mejor, aprender a hablar más tarde o tener dificultades al hablar, por lo que muchas veces necesitan rehabilitación y terminan hablando bien. Tener dificultades en recordar cosas. Muchas personas olvidamos muchas cosas, ¿verdad? Yo creo que yo me cuento en una de ellas. Olvidamos muchas cosas. También pueden no comprender cómo pagar por las cosas. ¿Sí? Se les hace difícil el manejo, pues, de la economía. Pueden tener dificultades en comprender las reglas sociales, algo que para nosotros para cualquier persona resulta muy fácil. Una persona con discapacidad intelectual, para una persona de esa naturaleza, le es difícil comprender las reglas sociales, y ahí es donde empiezan los problemas, ¿verdad? La Comisión Nacional de Derechos Humanos nos recomienda que cuando convivamos con ese tipo de personas con discapacidad intelectual, recordemos que no hay razón para sentirnos intimidados por sus movimientos, sonidos o expresiones. De no entender lo que quiere expresarnos, le pidamos atenta y respetuosamente que repita lo que nos quiso decir. También debemos respetar el ritmo con el que se comunica, con el que toma los alimentos, ¿sí? Que no critiquemos cuando toma sus alimentos. La manera en que se desplaza o realiza sus demás actividades. Puede ser una persona que vaya a su propio ritmo, pues entonces nosotros tenemos que ser unas personas con empatía y también ser tolerantes. Que no lo tratemos como un infante, siendo una persona adulta, respetando su edad en todo momento. La discapacidad social, según establece la Organización Mundial de la Salud, las diversidades funcionales relacionadas con la actividad cerebral se refieren tanto a funciones mentales globales como a las funciones mentales específicas, de atención de memoria, percepción de pensamiento, lenguaje y cálculo, y relacionada con el encadenamiento de movimientos complejos y con las experiencias de cada persona consigo misma y con el tiempo. En congruencia con lo anterior, el artículo 2, fracción 11 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad señala que esta discapacidad mental la define como la alteración o deficiencia en el sistema neuronal en el cerebro, ¿verdad? Que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social. Algunos de nosotros a lo mejor hemos convivido con personas que sufren esquizofrenia.
Si nos ha tocado convivir con ese tipo de personas, sabemos que su pensamiento es, su modo de pensar es diferente. Puede comprender una vivencia normal para nosotros, por ejemplo, un abrazo, ¿sí? Entre dos mujeres, ¿sí? Lo puede comprender de una manera muy distinta, por lo que nosotros debemos tener cuidado con el trato con esa persona, porque no es que esté equivocada, es simplemente su proceso de pensamiento que es diferente al de cualquiera de nosotros. La Organización Mundial de la Salud entiende que la discapacidad psicosocial afecta la manera de razonar, como les estoy mencionando. Produce dificultades para interactuar con la sociedad de una manera culturalmente aceptable y se manifiesta a través de afectaciones a la conciencia, el comportamiento, el razonamiento. Este tipo de personas a veces pueden estar irritables, muy irritables, y tú no sabes el motivo, ¿no? Pueden estar depresivos, pueden tener inestabilidad emocional crónica. Por ello no siempre es visible y fácil de identificar también. Creo que es muy difícil y más para los familiares convivir con ese tipo de personas. Sin embargo, allí es donde entra la medicina, de que esa parte no se puede desarrollar por completo en este tipo de problemas. Y tiene una importante función la medicina, debido a que una persona o sea, por ejemplo, en el ejemplo que les ponía con esquizofrenia, puede ser una persona vivir de manera normal, ¿sí? Ahora sí que medicada, pues, llevando su tratamiento adecuadamente. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos recomienda que al interactuar con personas con discapacidad psicosocial, nos acerquemos de manera respetuosa y franca, con naturalidad y sencillez. Mostremos interés y empatía en todo momento. Ya ven que todo nos señala que debemos ser empáticos con esas personas. Que nos tomemos tiempos para escucharlos, ¿sí? Que le hablemos de manera clara y sin prisa. Si le estamos ayudando, lo hagamos solo en la medida de lo necesario, a fin de permitirle desenvolverse de manera autónoma en sus demás actividades. Que evitemos las críticas, las discusiones o cualquier posible comunicación violenta. Por otra parte, las discapacidades sensoriales, la Ley General en su artículo 2, fracción 13, nos dice que para la inclusión de las personas con discapacidad define a la discapacidad sensorial como la deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y que al interactuar con barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena en la sociedad, pues gozar de su pleno derecho. Es decir, se trata de las diversidades relacionadas con el funcionamiento de los órganos del cuerpo encargados de los sentidos, como lo son la vista, la audición, el tacto, el olfato, el gusto y también el hambre. La Organización Mundial de la Salud explica que la discapacidad visual se trata de una experiencia individual de deterioro de la visión y que varía dependiendo de múltiples factores, incluyendo la discapacidad de intervención de prevención y tratamiento de acceso a gafas, bastones blancos y, de ser viable, rehabilitación y la existencia pues, de esos entornos accesibles en las infraestructuras. Un ejemplo de ello, de la necesidad de la intervención del sector salud del que les acabo de leer, es precisamente el que disculpen, se me está acabando la pila, Madre Santísima. Ay. Un momento, por favor, me vuelvo a conectar. En lo que la licenciada se va a conectar, vamos a compartir el video que hace referencia también a las y los derechos que tienen las personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad deben gozar de todos sus derechos. Ellos tienen derecho a ser autónomos e independientes, contar con espacios libres de barreras físicas, ser tratados con igualdad y no discriminación, tener igualdad de oportunidades, seguridad y protección en situaciones de riesgo, participar efectivamente en la sociedad. Estos derechos están garantizados en la Convención de Naciones Unidas sobre las Personas con Discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006. En el MIDES, la defensa de tus derechos humanos es prioridad. Tiene de nueva cuenta su micrófono apagado, abogada Lidia. Si puede, por favor, prenderlo. Tu micrófono está apagado, Lidia. ¿Me escuchan? Ahí sí, le Sí, escuchamos. ya, te Adelante. escuchamos. ¿Me escuchan allí? No sé si Bueno, estamos- sí. Excelente, Lili. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Adelante. No escucho, ¿me escuchan ustedes? Sí, le escuchamos Sí, muy bien. te escucho. Bueno, seguimos entonces, estábamos hablando de la discapacidad visual. En cuanto a la discapacidad visual, la Ley General de Salud precisamente señala que existen diversos tamiz, el tamiz que se le realiza a los niños cuando están recién nacidos. Hay un tamiz que es el tamiz visual, que desgraciadamente la Ley General de Salud no la contempla como un requisito que debe ser, en Tabasco me refiero, que debe ser efectuado por los médicos. Y se da el tamiz visual. Entonces, ese tamiz visual precisamente previene diversas cegueras, ¿sí? Entonces, debería ser importante el que se realice, pues. Tienes el derecho de estar con ellos. La ley es clara. Y la contempla, nada más que en Tabasco pues todavía no lo realizan. Y una de las cosas que en la familia hemos visto que se puede dar en un recién nacido, ¿sí? En un niño que haya nacido a los 8 meses, digamos, ¿sí? Se puede dar la retinopatía del prematuro. En la familia lo estamos viendo con un pequeñito, un sobrino que padece tal condición. Entonces, esa condición pudo haber sido evitada si hubiese sido, no sé, detectada a tiempo. Es como lo que acabamos de ver en el párrafo, porque dice que tiene que haber pues la disponibilidad de intervenciones de prevención y de tratamiento pues de las diversas cegueras. A nivel mundial, las principales causas de deterioro de la visión son errores de la refracción no corregidos, ¿sí? O sea, errores al tener algún problema con la visión, ¿no? Cataratas, ¿sí? De lo que hablábamos hace un rato acerca de las personas que padecen diabetes, ¿no? También se les va formando en algunos casos las cataratas. Degeneración macular relacionada con la edad, glaucoma, ¿sí? Retinopatía diabética o retinopatía del prematuro, como en el caso que les acabo de comentar. Opacidad de la córnea, tracoma, son algunos de los problemas que se pueden dar para la pérdida de la visión. Los problemas que presenta una persona con discapacidad visual son dificultades de percepción que le permiten identificar personas, objetos, espacios de forma visual. Dificultad para leer textos que no tengan tipografía adecuada, pues que no exista, pues en algunos casos, el braille en algunas personas que ya lo saben leer, ya ve que eso es con los dedos, ¿no? Por ello resulta indispensable la sensibilización sobre esta discapacidad que permita a la sociedad comprender sus características y construir espacios accesibles para todas estas personas, realizando ajustes razonables a la infraestructura. Sí, eso es muy importante, ¿verdad? De lo que hablábamos hace rato también. También el acceso a la educación, a la información, también pues
material de consulta. Ya se está avanzando mucho en ese tema, pero aún falta mucho más. También en el artículo que estaba leyendo habla acerca también de los derechos electorales, que en las boletas electorales no, hasta ahora pues no han hecho mucho avance, que digamos, por ejemplo, para poner lo de la lectura en braille, para que esas personas sepan a favor de quién votar, ¿no? A favor de quién emitir su sufragio, que es uno de los derechos también con que cuentan las personas con este tipo de, bueno, con cualquier tipo de discapacidad, ¿verdad? No con este tipo nada más, con cualquier tipo de discapacidad cuentan con los derechos también de emitir su sufragio. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos recomienda que al interactuar con una persona con discapacidad visual, primero que nada nos identifiquemos. Recordemos que esa persona no nos ve antes de iniciar cualquier otro contacto con esa persona. Si tiene alguna dificultad para caminar, aparte de la dificultad visual, le ofrezcamos nuestro brazo, ¿sí? Simplemente ofrecer nuestro brazo sin tomar a la persona del suyo. Que utilicemos indicaciones claras. ¿A qué me recuerda esto? Algunas de las compañeras se van a reír porque me recuerda a un juego que tuvimos hace un tiempo en una reunión del programa PAIMEF. ¿No es así, licenciado Iván, si está por allí? Pero la maestra Vanessa se acuerda. Que utilicemos indicaciones claras para ayudarle a orientarse, como izquierda, derecha, arriba, abajo. Yesenia, ¿estás por ahí? ¿Me estás escuchando? Entonces, ahora es que realicemos indicaciones claras hacia esas personas que no ven, ¿sí? Entonces, ellos no saben cómo está su entorno, a lo mejor es un entorno desconocido para ellos, ¿sí? Ya el entorno conocido ya se lo saben, pues paso a paso, creo que lo tienen medido, ¿sí? Y ya se saben qué hay en su espacio, pero un entorno desconocido, una persona a lo mejor que los quiera ayudar, se los tiene que describir para que sepan si hay, no sé, algún escalón, si hay una bajada, si hay, no sé, algún árbol, si hay alguna barra, no sé, algún límite con el que pudieran ellos chocar, ¿verdad? Es muy importante. Esta discapacidad surge de la disminución significativa de la agudeza visual, aún con el uso de anteojos, ¿sí? Hay personas que nos cuesta, aún con anteojos, y muchos no me dejan mentir, ¿verdad? Que nos cuesta observar algunas cosas. En entornos inaccesibles, esto entonces se refleja en barreras para ejercer plenamente los derechos, pues, de aquellas personas que sufrimos de esa discapacidad visual. Algunas de las barreras que enfrentan este tipo de personas es la comunicación. Esta se da mediante mensajes escritos que permiten que las personas con deficiencia de la visión las reciban como lo son. O sea, un límite es el uso de letras pequeñas o la no disponibilidad, como señalábamos hace un momento, del braille, ¿verdad? Otra barrera son los espacios estructurales que impiden o bloquean la movilidad o acceso a determinadas áreas. Asimismo, existen barreras físicas como escalones, de lo que hablábamos hace un momento, que bloquean el paso, así como semáforos no adaptados para ciegos o débiles visuales, recordando que estos son los que ven muy poco o ven con ayuda de aparatos o lentes especiales, ¿sí? Algunos no tenemos tan avanzados esa discapacidad visual, pero sí nos es muy difícil leer algunas letras, como bien señala el artículo, unas letras muy pequeñas. En cuanto a la discapacidad visual, también existen bastones, están por colores. Estuve investigando y nos dicen que el bastón blanco es una vara ligera y alargada que identifica a las personas ciegas, ¿sí? Si vemos a una persona con bastón blanco, quiere decir que es una persona ciega y le sirve de guía para desplazarse de manera autónoma por la vía pública. Estos suelen tener una empuñadura de goma y en la parte inferior, o sea, en la punta del bastón, una puntilla metálica rodante que utilizan las personas ciegas para saber cómo está el piso, pues, donde van caminando. Me recuerda esto, que en estas personas, como bien señala la ley,
pueden desarrollarse plenamente, ¿sí? Pueden aprender a moverse solos en su entorno, conocen las partes, los lugares a donde van y pueden caminar solos, dirigirse solos, lograr todo solos sin necesidad de que las personas los estén llevando, que otra persona pues los esté llevando y trayendo. Me recuerda esto que en la universidad donde trabajé anteriormente, en Ojal, ya ven que están diversas divisiones académicas. Veía yo frente a la oficina donde estaba yo, donde laboraba, veía yo pasar a un muchacho con su bastón, iba siempre moviéndolo de izquierda a derecha y viceversa, ¿no? Iba y venía solo. Él llegaba a una licenciatura, estaba estudiando una licenciatura, y me da gusto que ese muchacho terminó su licenciatura. Y en ocasiones veía yo a compañeros de ellos que lo acompañaban y lo llevaban, pues lo ayudaban a caminar, ida y vuelta, a veces a su lugar, a donde era su salón, ¿no? O bien a agarrar su vehículo, su transporte, pues, que utilizaba él para irse a casa. Entonces, era interesante, pues, ver que este muchacho no le era dificultoso el trasladarse de un lado a otro, además de que de manera autónoma lo hacía. Y es de lo que habla esto, ¿no? De que el bastón, de qué manera les ayuda. Y sí, logré ver que es cierto. El bastón blanco con una franja roja. Nos dice la Federación Mundial de Sordociegos que este es un auxiliar de movilidad para identificar a personas con sordoceguera, es decir, aquellos que no pueden ver, pero tampoco pueden oír. Vean ustedes qué importante es entonces que vayamos distinguiendo el tipo de bastón que utiliza una persona para saber qué condición tiene, que no es nada más sorda, sino también ciega, no es nada más ciega, perdón, sino también padece sordera, ¿no? Y para que aprendamos nosotros también de la manera adecuada de cómo tratar con esas personas. La Organización Mundial de la Salud señala que la discapacidad auditiva consiste en la pérdida leve, moderada, grave o profunda de la audición, que puede afectar uno o ambos oídos y generar complicaciones para escuchar conversaciones o sonidos fuertes. Las personas sordas presentan pérdida de audición profunda, lo que implica oír poco o nada. En el mundo, 1.500 millones de personas viven con algún grado de pérdida de la audición y de ellas, 430 millones necesitan servicios de rehabilitación auditiva. Vean ustedes qué importante, ¿no? Casi el 60% de casos de pérdida de audición infantil se debe a causas como la otitis y complicaciones congénitas que pueden prevenirse con medidas de salud pública. Qué importante. Los accesos a la salud. No muchos tienen el acceso o tenemos el acceso a la salud pública, ¿verdad? Los tipos de pérdida auditiva son oído de nadador, exceso de cera en el oído externo, agujeros repentinos en el tímpano debido a ruidos fuertes. A veces nuestros hijos no nos quieren hacer caso de que si utilizan en exceso los aparatos como estos, ¿sí? O unos más grandes, ¿no? Se la pasan a veces nuestros hijos metidos en los videojuegos y están todo el tiempo con esos aparatos y está fuerte. Uno lo logra escuchar aparte, pues fuera de él, y los logra escuchar, está fuerte y ellos ya no se inmutan. Entonces no se dan cuenta y no aceptan que esos ruidos continuamente fuertes pueden dañar sus oídos. Y como vemos, sí, también es una causa de discapacidad auditiva. Y muchos tenemos también esta discapacidad auditiva. Vean, la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, vamos perdiendo el oído poco a poco y nos es a veces difícil escuchar a otras personas y a veces en otras resulta molesto y es penoso, pero pues no es a propósito, ¿verdad?, de que vamos perdiendo la audición y creo que tenemos que ser tolerantes y empáticos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos recomienda que al interactuar con una persona con discapacidad auditiva, para dirigirnos a ellos, llamemos su atención con un gesto o tocándole brevemente en los hombros, de manera respetuosa. Mantengamos siempre el contacto visual
¿sí? Dirigirnos a la persona sorda y no, que si le vamos a hablar, pues dirigirnos a esa persona sorda y no al intérprete. La discapacidad del habla nos dice que la Organización Mundial de la Salud se refiere a esta discapacidad como las diversidades funcionales relacionadas con la comunicación a través del lenguaje, incluyendo la capacidad de enviar mensajes por esa vía. Esta discapacidad se enfoca en el lenguaje hablado, la producción de palabras, frases y discursos, y la posibilidad de expresar un hecho, contar una historia mediante el lenguaje oral. Vean ustedes la importancia de cada una de las discapacidades de las que acabamos de hablar y la importancia de que la ley lo contempla, pues, que los estados parte deben incluir en sus políticas públicas precisamente esas mejoras, digamos, a favor de las personas que sufren diversas discapacidades. La importancia del tema desarrollado es que, aunque las personas cuentan con algún tipo de las llamadas discapacidades, estos son capaces de aprender a valerse por sí mismas, a ser autónomas. Todo es que la sociedad no los discrimine ni construya estereotipos dirigidos hacia las mismas personas. De igual forma, el gobierno, como bien lo señalamos anteriormente, debe construir o más bien acabar con esas barreras estructurales que existen para que a estas personas les sea más fácil moverse en las diferentes partes de nuestras ciudades, ¿sí? Entonces, para que estas personas puedan desarrollarse plenamente y conforme a lo señala nuestra Constitución en su artículo 1 constitucional y de ahí en toda la gama de derechos con que contamos todos los seres humanos, ¿no? Simplemente por estar vivos. ¿Sí? Gracias por su atención. Es todo en cuanto al tema. Muchas gracias por su ponencia, abogada Lili Dolores Pérez. Continuando con la orden del día, como tercer punto, iniciaremos el espacio de preguntas y respuestas. Recuerden, por favor, levantar la mano para hacer su pregunta y en breve, por supuesto, se les otorgará el espacio. Muy bien. Si no hay nada más que agregar, entonces como último punto de la orden del día, escucharemos entonces las palabras de despedida a cargo de la maestra Vanessa Colorado Arias, coordinadora de unidades de atención PAIMED. Hola, buenas tardes, Samantha. Nuevamente buenas tardes a todas y a todos quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Quiero leer el chat que dice: excelente forma de presentarnos la situación o condición de algunas personas y de la necesidad de generar conciencia acerca de la inherencia de sus derechos. Felicidades, maestra Lili, la felicito de antemano. También la Dande Zapata, que tenemos el honor de tenerla aquí con nosotros, dice que en el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, en la nueva administración, se han concluido en el campo laboral más de 8 jóvenes especiales. Esto creo que es parte de todo el trabajo de sensibilización y de generar empatía a través de los diferentes temas, talleres, conversatorios y toda esta serie de capacitaciones que no solo llevamos en los 16 días de activismo, sino que ha sido una tarea y un trabajo arduo que se ha generado. Quiero felicitarles a todas y a todos por seguir aquí con nosotros y en especial a la maestra Lili Dolores, quien nos ha acompañado y quien nos ha impartido parte de su conocimiento en este tema. Y las personas con discapacidades diferentes creo que son aquellas que necesitan no solo, como bien decía ella, el decir, ay, pobrecito, ¿no? O lastimarlo, sino las personas que necesitan
la atención especial conforme a su deficiencia o a su discapacidad. Son personas que pueden tener algunas limitantes, pero también son personas que nos enseñan a ser más empáticos y a trabajar más arduamente para buscar espacios y condiciones que puedan ellos también poder elaborar. Yo he conocido personas que se han superado, personas que quizás en algún momento, como bien dice la maestra Lili, quienes sufren más son quienes sufren una discapacidad después de haber tenido una vida sana. Sin embargo, las capacidades que nos van limitando pueden darse durante el proceso de nuestra vida o nacer con ellas. Quiero felicitarle, maestra, nuevamente, y en nombre de la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez, titular del Instituto Estatal de las Mujeres, les doy las gracias a todas y a todos quienes nos acompañaron hoy en un conversatorio más. Quiero desearles un excelente fin de semana y esperamos que pronto podamos vernos nuevamente. Gracias, Samantha, te cedo el uso de la voz. Muchas gracias por sus palabras de despedida a la maestra Vanessa Colorado Arias, coordinadora de unidades de atención PAIMEF. Agradezco, por supuesto, también a la abogada que hoy nos compartió este excelente tema, la abogada Lili Dolores Pérez, por su excelente tema y aparte, pues, por los buenos tips que nos dio por allí acerca de, pues, los tipos de bastones que se utilizan, los colores, ese tipo de cosas. Al menos yo no las tenía en cuenta. Sin embargo, muchas de las veces somos ignorantes en ese tipo de temas, cuando a veces es muy bueno retroalimentarnos para que así podamos nosotros poder ayudar a ese tipo de personas discapacitadas que también en algún momento, pues nosotros no sabemos si tenemos tal vez algún amigo o tal vez algún familiar que pueda necesitar nuestra ayuda, también lo podemos hacer de esta manera. Agradecemos muchísimo, por supuesto, su ponencia. Y pues bueno, si no hay otro comentario que agregar, agradecemos a todas y todas por asistir el día de hoy a este conversatorio. Esperamos contar con su participación en los próximos eventos. Y recuerde que si tú o alguna conocida sufre algún tipo de violencia, llama a la línea Mujeres Seguras, que está disponible las 24 horas, los 365 días del año, con especialistas capacitados para atenderte al número telefónico 9933 1668 13. Por último, el Instituto Estatal de las Mujeres tiene las puertas abiertas para atención en el domicilio calle Antonio Suárez Hernández, número 136 de la Colonia Reforma, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Agradecemos, por supuesto, a todos que nos hayan acompañado. Tengan excelente fin de semana. Hasta pronto.